Esto es Agenda Cultural, soy Jennifer Salazar y los voy a acompañar en los próximos 30 minutos. Iniciamos de inmediato contándoles que el director general del diario El Comercio, Francisco Miro Quesada, murió a los 100 años de edad. El destacado periodista también era filósofo, matemático, político y diplomático. Cabe resaltar que él en el año 1953 fundó el Dominical, suplemento cultural del conocido diario. Estuvo vinculado al decanato de prensa nacional desde los 17 años, cuando publicó su primer artículo sobre la filosofía de Esnopejo y dibujos animados. Entre sus aportes se reconoce la fundación, lo comentábamos, del suplemento dominical, uno de los más representativos y más antiguos, además, de nuestro país. Bueno, Arequipa celebra el 14º aniversario del Museo de Arte Virreinal Santa Teresa. En este recinto los visitantes pueden escuchar los cantos religiosos de las monjas de clausura. No es solo un recorrido de salas y objetos litúrgicos de gran valor. Entre sus pasillos, a horas determinadas, se puede escuchar el canto religioso de las monjas de clausura, que también contribuyen con dulces de antaño para los visitantes. El Museo de Arte Virreinal Santa Teresa de Arequipa cumple 14 años. Franz Grupp, director del museo, refiere que este recinto tiene la única sala de interpretación de arte virreinal, que es un espacio didáctico donde se exponen utensilios y materiales usados por los artistas de los siglos XVII y XVIII. El Museo de Santa Teresa es especial no solamente para la ciudad de Arequipa, sino para el país y otras latitudes, porque es hasta el momento el único museo que tiene, por ejemplo, una sala de interpretación de las técnicas artísticas de la época virreinal, ¿no? En donde el visitante, sea un niño o una persona adulta, va viendo con modelos tridimensionales y con los materiales y las herramientas de la época, cómo se hacía la pintura mural, cómo se hacían las esculturas en maguey. El museo es parte del monasterio de Santa Teresa. Abrió sus puertas al público en el 2005. Se puede visitar en la calle Melgar, en el centro histórico de Arequipa, de lunes a sábado. Bien, amigos, vamos con otras informaciones. Este fin de semana se generó una serie de discusiones polémicas en torno a las obras de remodelación que se vienen ejecutando en el pasaje Miraflorino, donde básicamente se ubican estas populares mesas de ajedrez. El municipio hizo al respecto algunas precisiones. Según lo que señala, esas serán reubicadas y el piso será remodelado. Estamos por eso en contra de que hagan ese tipo de trabajos, inclusive han derribado una mesa ya y van a eliminar todo. En realidad no está en pro de los vecinos, está en pro del comercio. Es el malestar de los amantes del ajedrez al sentir que su hábitat está siendo vulnerado por obreros y maquinaria pesada. Pero las mesas de juego de ajedrez continuarán en el pasaje Champañac. El municipio de Miraflores señala que la intención es continuar el proceso de remodelación del centro del distrito de cara a los Juegos Panamericanos 2019. Este trabajo nos va a permitir incluir un sistema de piso podotáctil que es para invidentes, ¿no? Entonces esa homogenización se viene dando en toda la avenida Diagonal, se va a dar en la calle San Ramón, que también es un proyecto integral, se ha dado en la avenida Larco. Las 16 mesas de ajedrez que siempre han existido en este lugar continuarán, pero ahora agrupadas en dos en una sola fila. Y lo que vamos a hacer es ordenarlas, ¿no? Tener un solo alineamiento de mesas, porque ahorita existen dos alineamientos, y una está en la parte media, que por la gran cantidad de personas ya prácticamente pasa a ser un obstáculo en determinado momento. En la parte media, la zona que va a quedar libre de estas mesas, vamos a poner árboles, vamos a poner un sistema de tapas tipo alcorque. Sin embargo, quienes acuden a diario a esta plaza de ajedrez consideran que se debería hacer otras mejoras. Nosotros no nos oponemos a la mejora del piso, esas cosas. Bueno, pueden mejorar las mesas tal como están, inclusive que aumenten y que nos mejoren la iluminación de la zona y que nos den una protección contra la lluvia. Según la Municipalidad de Miraflores, las obras en dicho pasaje estarán terminadas a fines de junio, a un valor de 70.000 soles.
Bueno, el Centro Cultural Brasil-Perú presenta la exposición fotográfica itinerante Cocha-Cacho, 50 años de ciencia, educación y conservación, que reúne las imágenes de importantes fotógrafos nacionales e internacionales. Todos los detalles con nuestra compañera Claudia Álvarez desde Miraflores. La exposición fotográfica Cocha-Cacho nos sumerge al corazón del Manu. En esta muestra vamos a poder encontrar una serie de fotografías que reivindican el trabajo de 50 años que viene realizando esta estación biológica en la selva. Y precisamente tenemos con nosotros a su director, el señor César Flores. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta exposición fotográfica que muestra algunos temas claves del trabajo que se realiza en la estación y sobre todo en estos últimos 50 años. ¿Qué va a poder apreciar el público en esta muestra fotográfica? El público que venga puede apreciar aquí la rica diversidad de flora y fauna que los científicos estudian día a día. También tiene la ocasión de poder registrar algunos de los temas íntimos de cómo es que funciona la naturaleza. Quiero destacar el detalle de los fotógrafos que han podido registrar escenas únicas que un visitante común no es capaz de ver, como por ejemplo esta imagen del ave conocida como ayaimama, que en noches de luna tiene un canto muy especial y melodioso. Ha sido registrado gracias a técnica fotográfica y una paciencia única. Es asimismo parte de la diversidad, muestra el trabajo de los investigadores, quienes pasan horas en el bosque registrando los comportamientos, los cantos y sobre todo la forma en que los animales y las plantas tan diversos pueden convivir en un espacio tan pequeño como Cocha-Cacho. Precisamente este espacio va a resumir los 50 años no solo de ciencia, sino de educación y conservación. Así es, el trabajo de la estación no solo es descubrimiento, sino también participar y apoyar los esfuerzos de educación para que los pobladores locales y la ciudadanía en general conozca la rica diversidad que tenemos en nuestro país. Precisamente me comentaba esta foto sobre esta ave. Este es un pichón de rayador. La mayoría de personas en la costa lo vemos en Paracas o en el Callao. Sin embargo, se ha descubierto hace unos años que esta ave cruza todos los Andes y a esta población es la única población que sabemos que anida en las playas del río Manu precisamente en esta época. Los pichones como ellos nacen y cuando están suficientemente fuertes emprenden el vuelo de regreso, cruzando los Andes y llegando hasta, por ejemplo, Paracas. Me imagino. Así es. Precísale al público cuán importante es el trabajo que cumple esta estación biológica para la selva peruana. Nosotros no podemos, como se dice, conservar lo que no conocemos. Y si queremos conservar lo que conocemos, es importante saber cómo se articula, cómo se ensambla esta gran diversidad. ¿Cómo es posible que puedan vivir tantas especies de monos? Y esta información precisamente ayuda para que el CERNAM, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pueda cumplir la fabulosa labor de la protección de casi el 20% de territorio peruano, donde somos dichosos de que somos los custodios de esta famosa biodiversidad a nivel mundial. Para culminar, ¿qué quisiera remarcarle al público respecto a la naturaleza y el cuidado de nuestro medio ambiente? Acercándonos al Bicentenario, quisiéramos que a través del trabajo que hacemos aquí en Cocha-Cacho y en las áreas naturales protegidas, todos los peruanos nos sintamos orgullosos de que somos un país no solo megadiverso, sino diría gigadiverso para los jóvenes que entienden el significado de la palabra. Somos los responsables de custodiar este rico patrimonio nacional y también un patrimonio que es de todo el planeta. Muchísimas gracias. Así que si está interesado en sumergirse en el corazón del Manu, tiene que venir a esta exposición fotográfica Cocha-Cacho que la encontramos en el Centro Cultural Brasil-Perú, solo hasta mediados de junio. Así que con esta información regresamos con ustedes. Gracias, Claudia, por estos detalles. Nos vamos a una pausa, pero al regresar les contamos todos los detalles del Premio Nacional de Literatura 2019. Con eso y más regresamos en minutos.
gracias por acompañarnos. Lo comentábamos antes de la pausa, vamos a hablar del Premio Nacional de Literatura 2019 que ya ha abierto las inscripciones y que básicamente es la distinción más importante que ofrece el Estado peruano a todos aquellos que trabajan en la industria editorial. Para poder conversar sobre el tema, entender un poco los requisitos y cuál es el objetivo de este premio, nos encontramos con Félix Locio. Él es director de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, en donde pues se gesta esta convocatoria. Muchísimas gracias por acompañarnos, Félix. Explícanos un poco la esencia de este concurso, de este premio. Sí, el Premio Nacional de Literatura es convocado, gestionado por el Ministerio de Cultura con el auspicio de la empresa Anglo American, y tiene como objetivo reconocer primero, a nombre del Estado peruano, a obras publicadas en distintas categorías, y segundo, visibilizar precisamente esa obra, hacer un nuevo impulso de difusión de esas obras que el jurado considere, digamos, merecedora del premio, ¿no? Entonces es un doble objetivo de reconocimiento oficial del Estado y de visibilización de esa obra a nivel nacional. Bueno, un poco para contextualizar a nuestro público, es la tercera edición, es decir, 2017, 2018, 2019, pero es importante señalar que ese es un premio de larga data, ¿no? Que durante 30 años no se otorgó y se decidió volver a impulsar el trabajo creativo que tienen muchísimos escritores a nivel nacional. ¿Cómo ha sido la respuesta en estos últimos 2 años que ya se entregó esta distinción? Bastante interesante. Como tú dices, digamos, como ocurre con el Premio Nacional de Cultura también, son reconocimientos del Estado que tuvieron un impulso importante, que se dejaron de dar por distintos motivos, pero que ahora con la institucionalidad del Ministerio de Cultura e iniciativas privadas se vuelven a ofrecer. Hemos tenido el 2017 alrededor de 120 postulaciones y el 2018 alrededor de 80. Eso suele variar también por las categorías o los géneros que se reconocen, pero es una respuesta interesante porque da cuenta de una obra, digamos, que circula a nivel nacional, porque además hay que decir que se reconocen obras que han sido publicadas en los últimos 2 años, ¿no? Entonces hay una producción interesante que vale la pena visibilizar y reconocer, ¿no? Ahora, se habla, hay distintas categorías las que se evalúan. Sí. Explícanos un poco sobre eso. Sí, las categorías se van variando, digamos, de acuerdo a la edición anual. Este año las 3 categorías que se van a reconocer, digamos, a convocar son cuento, poesía y literatura infantil y juvenil, que es una categoría que va teniendo bastante, digamos, producción en los últimos años, ¿no? Entonces, esas 3 son las que se reconocen este año. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para poder postular? Comentábamos un poco acerca del tiempo de publicación, que es un detalle a tomar en cuenta. Sí, primero lo que hay que decir es que se reconocen a obras ya publicadas, ¿no? No en proceso, sino que ya hayan sido publicadas por alguna editorial. Luego, digamos, cuyos autores sean peruanos o naturalizados peruanos. Y quizás lo más importante e interesante, que hayan sido publicadas en el lapso de los 2 años anteriores. En este caso, publicadas entre el 1 de enero del 2017 y el 31 de diciembre del 2018. Esos son los 3 grandes requisitos. Después hay algunos requisitos más técnicos que están, por supuesto, en las bases. El año pasado, por ejemplo, por primera vez se incluyó literatura de lenguas originarias. Este año se está haciendo una modificación a las categorías. ¿A qué responden estos nuevos perfiles que me imagino van a ir variando año tras año? Sí, tal cual, digamos, la diversidad de géneros en el campo de la producción, de la creación literaria es tan amplio que, digamos, abarcar todos en cada edición anual quizás significaría precisamente abarcar muchos campos, ¿no? Entonces, por lo que se optó fue precisar 3 géneros por año para tener una focalización mayor, pero, digamos, por ejemplo, eso no significa que las obras que se presenten en este año o en cualquier otro puedan ser presentadas tanto en castellano como en cualquier otra lengua originaria, ¿no? Solo que los géneros varían. Es decir, así sea la categoría, por ejemplo, poesía, cuento, literatura infantil o juvenil, ¿se puede presentar una propuesta en lenguas originarias? Sí, tal cual, sí. Ahora, hablamos de un premio que de por sí es importantísimo porque es una máxima distinción del sector a la industria literaria, a la industria de los libros en general, y va acompañada también de un premio monetario, que es importante destacar. Sí, efectivamente, ¿no? Son esos 2 reconocimientos, el reconocimiento nominal, simbólico, que el Estado peruano hace a la obra y por lo tanto al creador y a la editorial, pero también hay un reconocimiento monetario de 10.000 soles que van directamente al autor o autora de la obra, ¿no? Entonces, efectivamente es ese reconocimiento, sí, simbólico del Estado y el reconocimiento monetario que por supuesto es importante, ¿no?
Bueno, y es también para fomentar, ¿no?, la industria, que vamos de camino al Bicentenario con una serie de propuestas interesantes, por ejemplo, los estímulos económicos, que también buscan generar esta suerte de tener una industria mucho más potente, enmarcada en una política nacional de literatura, de la lectura. Sí, tal cual, ¿no? Eso es bien importante lo que dices, porque uno de los objetivos también del premio es dar un empujón a la propia industria, ¿no? Por supuesto, lo central es este reconocimiento al autor, a la obra, pero también indirectamente a la editorial y a todo ese proceso trabajoso, duro, que debe ser reconocido, ¿no?, como en el campo editorial, ¿no? Y eso se relaciona, como bien mencionas, a otra estrategia del Estado peruano, del Ministerio, que son los estímulos económicos, que en este caso sí reconocen a distintas etapas de la producción, a distintos agentes, ¿no? Y que todavía están vigentes. Todavía hay algunas categorías dentro de los estímulos económicos enfocados en el libro y la lectura a las que la ciudadanía puede postular, ¿no? Bueno, son distintos ejes de acción, ya lo mencionas tú. Y de otro lado, hace algunos días comentábamos un poco de este programa, La Libertad de la Palabra, que tiene impulso y que busca, claro, fomentar la lectura a todos los peruanos, democratizar la literatura, la cultura, que es la base del sector también. Tal cual, ¿no? Digamos, el principio orientador, el horizonte, es asumir que la cultura, digamos, debe ser accesible para todos, para todas, ¿no? Que todos tenemos derecho de participar de ella, de crear, pero también de disfrutarla, de consumirla, ¿no? Y en ese sentido, el programa Libertad de la Palabra del Ministerio de Cultura con el INPE busca acercar la lectura, ¿no? Fomentar la lectura y acercar obras peruanas de literatura, en este caso a población penitenciaria, ¿no? Entonces, con este objetivo, precisamente, con este horizonte, con esta premisa, digamos, de que la cultura debe ser accesible para todos, ¿no? No recuerdo bien si fue el año pasado, el anteaño pasado, se daban unas cifras que eran un poco para poner atención, ¿no? Que el peruano promedio leía menos de un libro al año. ¿Cómo van estas cifras y qué más se puede hacer para impulsar y revertir el fomento de la lectura en los niños, en la primera edad, la edad temprana, en las escuelas? Las bibliotecas públicas también es un factor a potenciar. Sí, tal cual, ¿no? Son cifras que hay que evaluar constantemente. Hay también, hay que decirlo, un vacío en la producción de data, información en cuanto a libro y lectura, pero hay datos también interesantes. Si bien hay ese dato que puede, digamos, ponernos en una situación un poco complicada, también hay otros datos interesantes, como que han aumentado los proyectos editoriales, han aumentado la producción de títulos, las ferias del libro llevan a más gente cada año, ¿no? Entonces también hay datos que de alguna forma matizan ese dato anterior, ¿no? Y es un poco lo que has dicho, digamos, trabajar con mejores bibliotecas, trabajar con otros espacios de lectura, mejorar la infraestructura, activar distintas ferias regionales de libro y lectura, tener un marco normativo sólido y continuo, ¿no? Entonces hay distintos caminos que llevan precisamente al objetivo de aumentar el nivel de lectura, de, digamos, generar mejores condiciones para la creación y el acceso y de, en general, digamos, ampliar y democratizar el libro y lectura, digamos, en el Perú, ¿no? Bueno, y ahí el impulso a editoriales independientes que están en los distintos puntos del país es fundamental también, ¿no? Sí, es un sector, un actor fundamental en el Perú, ¿no? La gran mayoría de editoriales son lo que se conocen, digamos, nominalmente como editoriales independientes y son los que mueven buena parte de la industria, ¿no? Y además, más allá de la cuestión económica, son los que amplían, digamos, la bibliodiversidad, ¿no? La creación literaria en distintos géneros, con distintos autores, etcétera. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Félix Locio, director de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, dando pues detalles del Premio Nacional de Literatura. Ya empezaron las inscripciones, cierran el 24 de junio, todos los datos, inscripciones, detalles, etcétera, www.gov.pe/cultura. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por su sintonía, nos reencontramos en una próxima edición.